No cabe duda que hablar de los 10 mejores matemáticos de la historia se vendría a la cabeza el nombre de Carl Gauss. Y en sí, por dos grandes razones. La primera, por sus aportaciones matemáticas, y la segunda es por su gran amplitud de los temas que abarcó con enorme éxito y curiosidad. Limitado quizás por la época y por sus pocos recursos económicos, Gauss supo explotar su enorme talento desde muy pequeño, demostrando su gran talento desde el colegio. Quizás la época en la que nació, la actividad de realizar el arte de la matemática era todavía una actividad privilegiada, y aún así, por su gran talento, supo ser valorado por grandes personajes, teniendo como protector a Carl Wilhelm Ferdinand, a los cuales le dedicó su primer gran trabajo, Disquisitiones Arithmeticae. Valorado bastante por sus trabajos en aritmética y la teoría de números, así como el descubrimiento de la construcción del polígono de 17 lados, el heptadecágono, así también el cálculo de la órbita del planeta Ceres, mediante el método de los mínimos cuadrados. Pero, hablemos un poco de quién fue Gauss en este pequeño video. Nació en Brunswick en el año de 1777, un 30 de abril, hijo de una familia humilde que se mudó a Brunswick en el año de 1740. Su padre, un hombre brusco y de poca formación, no ayudaba a formar una carrera científica a su menor hijo. Incluso algunas veces su carácter brusco lindaba con la brutalidad. Pero aquel fuerte carácter venía acompañado de una honradez y gran tenacidad. Su madre, quien fue una mujer dedicada al hogar, fue quien le impulsó al pequeño Gauss a seguir adelante con las matemáticas. Cuenta el mismo Gauss que cuando tenía incluso 3 años, su padre se proponía pagar a los operarios que tenía a su cargo. Fue en ese momento que, afirmando que la suma realizada por su padre estaba mal y dando el resultado correcto, a lo que posteriormente el padre le dio la razón. Ya Gauss desde muy pequeño pues demostraba su gran capacidad para el arte de las matemáticas. Gauss es conocido como el padre de la teoría de números. Su obra cumbre fue Disquisitiones Arithmeticae. La obra fue desarrollada entre 1800 y 1801. Este fue el año que vio la luz. En una reunión, el matemático Pierre Laplace estaba con su amigo von Humboldt, a lo cual este último pregunta a Laplace quién era el matemático más grande de Alemania, a lo que él respondió que Pfaff. Asombrado dijo, ¿y Gauss? A lo cual él responde, Gauss es el matemático más grande del mundo. El nombre completo del título de la tesis de Gauss se llamó Demonstratio nova theoremis omne functionem algebraicam rationalem integratem unius variabilis in factores reales primus vel secundi gradus resolvi posse, la cual quiere decir nueva demostración del teorema que dice que toda función algebraica racional puede descomponerse en factores de primer o segundo grado con coeficientes reales. En dicha tesis, él demostraba pues que en el teorema que todo polinomio de grado n se puede descomponer en varios factores que a su vez tienen n raíces que no necesariamente todas pueden ser iguales. Asimismo, durante el desarrollo de su trabajo, se vio que era necesario ampliar el conjunto de números naturales al conjunto de los números enteros, los cuales integran los números negativos, y asimismo incluyó también el conjunto de los números racionales e imaginarios, de tal manera que dio solución a formas como x cuadrado más 1 igual a 0 o x al cuadrado menos 2 igual a 0. Es de ahí de donde viene el término irracional, ya que debido a que la solución de raíz de 2 no era un valor racional, fue llamado con el apelativo de irracional. A partir de los trabajos realizados por Gauss, se abordó la búsqueda de raíces de polinomio de grado n, hasta ecuaciones con n igual a 5, las cuales se resolvía usando el método de radicales. Sin embargo, las llamadas quínticas o polinomios de grado quinto se resistían a desvelar una fórmula con sus coeficientes que las resolviera. La solución vino, por fin, por la mano de un joven matemático llamado Évariste Galois, el cual, una noche antes de su muerte, escribió un tratado de matemáticas, conocido como la teoría de Galois, sobre la resolución de ecuaciones de dicho grado. Pero hablemos un poco de su gran obra, Disquisitiones Arithmeticae. Gauss inició sus investigaciones sobre la teoría de números durante su estancia en el Collegium Caroline en 1795.
Debido a que Gauss guardaba sus trabajos y no los publicaba hasta perfeccionarlos, se sabe que por su diario, en 1796, aparecen dos resultados más brillantes de la descomposición de todo número entero en tres números triangulares y la construcción del heptadecágono regular. Su obra está dividida en 7 capítulos o secciones. Del capítulo 1 al capítulo 3 son temas introductorios. Del capítulo 4 al capítulo 6 son temas centrales. Y el capítulo 7 es una monografía dedicada a un tema relacionado que veremos a continuación. La sección 1, de solo 5 páginas, introduce los conceptos elementales, tales como reglas de divisibilidad de 3, 9 y 11. Además da la definición de congruencia, que desarrollará en la sección número 2, que aborda que dice lo siguiente: ¿cómo decimos que dos números A y B sean congruentes? Decimos que A y B son congruentes si su diferencia A menos B o B menos A es exactamente divisible por el número m, a lo cual él lo llamó módulo, y se lee de la siguiente manera: A y B son congruentes respecto al módulo m, y se simboliza de la siguiente manera. En la sección 4 es conocida como la ley de la reciprocidad cuadrática. El teorema, como conjetura, fue enunciado inicialmente por Euler en el año de 1742 en una carta dirigida a Goldbach. Alrededor de medio siglo después, en el año de 1798, Legendre publica una demostración que se basa en argumentos no probados. Es así que la primera demostración correcta del resultado fue la de Gauss. Dicho teorema se puede enunciar de la siguiente forma: si P es primo de la forma 4n más 1, entonces más P será un residuo o un no residuo de todo primo que tomando positivamente sea un residuo o un no residuo de P. Si P es de la forma 4n más 3, menos P tiene la misma propiedad. La sección 5 es la parte central del libro. Se ven expresiones de la forma ax cuadrado más 2bxy más cy cuadrado. Euler las bautizó como las formas cuadráticas. En esta sección también incluye la demostración del teorema de los números triangulares. La sección 6 trata de aplicaciones de las ya antes mencionadas en las secciones anteriores, tratando entre ellas las fracciones parciales. La sección 7 trata sobre la división del círculo. Sí, así es, la construcción del polígono, y así Gauss también incluyó su famosa construcción del polígono de 17 lados. Quizás por el mismo Gauss la obra no tuvo su reconocimiento en su debido momento, ya que Gauss, como se mencionó anteriormente, lo mantuvo críptico, eliminando y escondiendo demostraciones. Fue por ello que la Academia de Matemática de París lo consideró una obra oscura y densa. Un método para encontrar planetas. Gauss desde muy joven ya era muy conocido y respetado por sus colegas y profesores, y había obtenido el mecenazgo del duque de Brunswick. Sin embargo, su fama internacional no llegó hasta que consiguió su primer éxito en el campo de la astronomía. Todo se lo debió al cálculo de la órbita de la que entonces se pensaba que era el planeta de Ceres, que en la actualidad está catalogado como un planeta enano. La idea de que un planeta frío desconocido existiera entre las órbitas de Marte y Júpiter fue sugerida por Johann Bode en el año de 1768. Sus consideraciones se basan en la ley de Titius-Bode, una teoría propuesta por Johann Titius en el año de 1766. Desde las épocas de Copérnico se había puesto en manifiesto que las distancias entre Marte y Júpiter eran anormalmente grandes. Por ello, a medida que se fue adquiriendo un mejor conocimiento de las órbitas planetarias, los astrónomos intentaban encontrar una ley que explicara las distancias de dichas órbitas y con ella se pudiera descubrir nuevos planetas. La primera ley de este tipo, aunque desde un punto de vista riguroso debería llamarse regla, fue propuesta por el físico alemán Johann Titius, cuando solo se conocían los planetas del sistema solar hasta Saturno. Según esta ley, la distancia de cada planeta al Sol en unidades astronómicas, que no viene a ser nada más que la distancia que hay de la Tierra al Sol, viene dada por la siguiente regla, siendo n 0, 3, 6, 12, 24, 48. O sea, cada valor de n a partir de 3 es el doble que el anterior, y ya representa el semieje mayor de la órbita. Dicha ley la usó posteriormente el director del Observatorio de Berlín, Johann Bode, de ahí que se conoce como la ley de Titius-Bode. Si generamos las 8 primeras valores de la serie, se obtiene la siguiente tabla en unidades astronómicas.
Al confrontar o comparar esos valores o cálculos con las distancias conocidas de los planetas descubiertos hasta entonces, tenemos que las distancias de la ley propuesta por Titius Booth con respecto a la distancia real de los planetas es muy próxima, como se puede apreciar en la siguiente tabla. Interesante la regla, ¿verdad? Se observa que para n igual a 24 hay un espacio vacío, igual para n 192. Pero lo más interesante fue suscitado en el año de 1781. Que fue el descubrimiento de un nuevo planeta, en este caso Urano. Fue descubierto por William Herschel. Y es increíble ya que el planeta se encontraba a 19.18 UA del Sol, cuando la regla decía que la estimación era de 19,6. Entonces esta regla ya no podría ser una casualidad. Es ahí donde para el valor de n igual a 24 tendría que existir un planeta en esa órbita. Es ahí donde se viene esta historia. El descubrimiento del planeta Ceres se debió a Giuseppe Piazzi, quien fue un astrónomo renombrado de aquellas épocas. El descubrimiento de Ceres desató un entusiasmo generalizado y fue considerado un maravilloso augurio para el futuro de las nuevas ciencias en el siglo que empezaba. Se pensó que era el planeta que se buscaba con tanto interés y que la humanidad era capaz de interpretar su naturaleza y hacer predicciones científicas. Pero el entusiasmo se convirtió en decepción pocas semanas después, cuando el planeta desapareció de la vista. Durante 42 días hasta la noche del 11 de febrero, Piazzi había realizado el seguimiento del nuevo objeto en su viaje por el espacio, pero una gripe lo mantuvo alejado del telescopio durante varias noches. Y cuando se reincorporó de esta gripe, el astro había dejado de ser visible por las noches. El corto periodo de observaciones no le permitió fijar la órbita de Ceres y predecir dónde volvería a aparecer en el cielo nocturno. Sus datos abarcaron solo un arco de 9 grados de la órbita. Los astrónomos del siglo XIX no disponían de suficientes instrumentos matemáticos para calcular su órbita completa, a partir de la breve trayectoria que había seguido durante las primeras semanas del siglo. Las observaciones de Ceres habían sido objeto de intercambio epistolar entre Piazzi, Booth y Lalande, que eran los más afamados astrónomos de la época. Uniendo fuerzas con el astrónomo von Sachs, convocó en Lilliput a una reunión con otros 5 astrónomos: Schüder, Harding, Olbers, von Eck y Wildmeister, para tratar el tema de determinación de la órbita del nuevo objeto celeste. El trabajo arduo de los astrónomos mencionados con anterioridad no dio ningún fruto, no tuvo ningún éxito. Es así cuando von Sachs envió los datos a un joven matemático de 24 años, afiancado en Gotinga, cuya fama se empezaba a extender por toda Alemania para realizar su propia estimación de la órbita. Entonces Gauss, valiéndose del método de mínimos cuadrados, pudo predecir las posibles trayectorias de este astro llamado Ceres, muy cerca de donde los cálculos teóricos situaban a este deseado objeto celeste. Tal es así que el grupo de trabajo conformado por von Sachs el 1 de enero de 1802 logra divisar el objeto celeste en la órbita predicha por Gauss. Se generó una polémica con Legendre. El método de los mínimos cuadrados usados por Gauss para determinar la órbita del planeta Ceres, que fue usado a inicios del milenio de 1800, Gauss lo publicó una década después, en 1809, a lo cual Legendre había publicado unos años antes, en el año 1805, su libro Nuevos métodos para la determinación de órbitas de cometas, en el cual puso pues el método de los mínimos cuadrados. Como ya se sabe, por medio del diario de Gauss se pudo resolver este enigma, pues en el diario se puede ver que Gauss ya había descubierto este método mucho más antes que Legendre. Pero no era la primera vez que Gauss y Legendre coincidían, pues así, en una carta enviada al astrónomo Heinrich Christian Schummer en 1806, se quejó de que, lo siguiente: parece que mi destino es coincidir en casi todos mis trabajos teóricos con Legendre. Así ha ocurrido en aritmética superior, en las investigaciones sobre las funciones trascendentales relacionadas con la recta, en el proceso de encontrar la longitud de arco de una curva, por ejemplo de la elipse, en los fundamentos de la geometría, y ahora otra vez aquí en el método de los mínimos cuadrados. Aunque digamos, esta disputa entre Legendre y entre Gauss, se podría ver que con estos dos ejemplos, pues Gauss siempre quedaba a unos pasos por delante de él
Pues no, Legendre también demostró su habilidad para las matemáticas, que se lo comentaré en la siguiente historia. Se sabe pues que a lo largo de la historia los números primos, los matemáticos siempre han querido brindarles un cierto orden. ¿Cuál es la secuencia? ¿Cómo están establecidos? Y pues Gauss no fue indiferente ante este problema y se propuso un reto: darle orden a los números primos. ¿Y cómo así? Se sabe que ordenar los números primos en sí lleva un problema que no ha llevado una solución en años, pero Gauss, muy aparte de pues tener una secuencia que orden sigue los números primos, Gauss se dio cuenta de algo muy regular, podríamos decirlo así, que fue pues que la cantidad de números primos comprendidos entre las potencias de 10 guardaban un cierto orden que se podía escribir de forma matemática. Gauss comenzó pues a calcular la cantidad de números primos basado en las potencias de 10, como lo podemos ver en la tabla a continuación, y también calculaba la distancia media entre estos primos, a lo cual Gauss más o menos estimó el valor de la función pi, que se puede ver a continuación, en el cual dice que la función pi pues nos da la cantidad de números primos a partir de las potencias de 10. Gauss nunca pensó que esto era la fórmula exacta, sino que podía servir para dar una estimación, para establecer una especie de orden en la aparición de números primos. Pero como ya hemos dicho con anterioridad, cuando Gauss no estaba seguro de algo, no lo publicaba. Es así que su trabajo quedó escrito solamente en sus anotaciones. Y una vez más, pues, Legendre volvería a cruzarse en sus investigaciones. El matemático francés también estaba interesado en ese aspecto en la teoría de números, y es en 1798, con 6 años de retraso con respecto a Gauss, anunció un nexo experimental entre los números primos y logaritmos. La estimación que dio Legendre era mucho mejor, puesto que la estimación de Gauss se comprobó que se alejaba progresivamente de los valores reales a medida que se alejaba de n. La fórmula de Gauss por su parte lo subestimaba, como podemos ver en la siguiente figura. Así fue como Legendre dio una nueva estimación definida por la siguiente fórmula, que era mucho más exacta, haciendo una pequeña corrección que era más cercana a la gráfica real de la distribución de los números primos. De hecho, con las tablas de primos existentes hasta la fecha era casi imposible distinguir la gráfica de pi n. Y la estimación de Legendre. Lo que Legendre había hecho era pues no más que ajustar la función de la gráfica. Problema relativamente fácil usando el método de los mínimos cuadrados, y era por eso que la fórmula parecía un término único, el 1.083. Y bueno, en sí Gauss pues no se quedó con las manos cruzadas, y los últimos años de su vida se pasó perfeccionando su estimación, en la cual él llegó a una nueva expresión, como se puede ver a continuación. La fórmula presentada por Gauss era una ligera variación de la anterior, la que notó por Ln sub i, llamada logaritmo integral de n, y que era más precisa que la anterior, porque se sustituía una serie de sumas por una integral, que no más que una suma infinita, y que por lo tanto se adaptara mejor a la idea de Gauss. Aportes en geometría y física. En el año de 1818, el reino de Hannover encargó a Gauss la triangulación y medición del estado. En sí era una práctica muy habitual de la época, sobre todo tras la medición del meridiano realizado por los franceses, y venía impuesta por las necesidades militares. El método usado principalmente se conoce con el nombre de triangulación, y en él se usa la trigonometría, la disciplina que se ocupa de los ángulos y sus relaciones, para determinar posiciones de puntos, medidas de distancias o áreas de figuras. Durante casi 8 años, hasta el año de 1825, Gauss dedicó sus esfuerzos a las mediciones del reino de Hannover. Él realizaba las mediciones durante el día y realizaba los cálculos en la noche. Obviamente esta actividad lo apartó de otras actividades matemáticas que pudiese realizar, pero tras el desgaste de los 8 años primeros, Gauss siguió colaborando, pero solamente haciendo cálculos por la noche, pues dejó gran parte del trabajo de campo en manos de su hijo Joseph. Producto de este esfuerzo desde casi más de 8 años, Gauss sacó más de 60 trabajos de geodesia y la aplicación del método de mínimos cuadrados aplicado a medidas terrestres. Una de las contribuciones importantes de Gauss en el campo de la geodesia fue la construcción de un instrumento básico para el proyecto cartográfico, que fue la invención del heliotropo en el año de 1821. Hasta ese momento los trabajos de geometría se basaban más que todo en los 5 postulados que dio el gran matemático Euclides en la época griega. Euclides había enunciado 5 postulados basados en sus definiciones básicas de punto, plano y recta. Y en sí, el 5.º postulado fue el más debatido, e incluso Gauss tuvo dudas de su veracidad.
El quinto postulado decía lo siguiente: por un punto exterior de una recta se puede trazar una única recta paralela a la dada. En la actualidad se sabe que ese postulado no es correcto, no del todo, no en la geometría esférica. Es por eso que nace la geometría no euclídea o geometría no euclidiana. Gauss era un matemático en sí que no le gustaba verse en discusiones públicas o controversias, ¿no? ¿Y por qué lo menciono? Porque, digamos, discutir un postulado de más de 2000 años trae sus consecuencias. Es por ello que cuando en el año de 1831 János Bolyai, teniendo los apuntes hechos por Gauss, conversó con el hijo de Wolfgang y les puso sus ideas sobre la geometría no euclídea, Gauss le respondió que no puedo alabar su trabajo porque al hacerlo me alabaría a mí mismo, ya que las ideas que expones coinciden con las que yo desarrollé 30 o 35 años antes. Sin embargo, contrario a lo que pasó con Legendre, Gauss reconoció el gran talento que tuvo János Bolyai y Nikola Lobachevsky, otro de los creadores de la geometría no euclídea, como genios de primera magnitud. Tal es así que incluso Gauss se puso a estudiar ruso, con la finalidad de poder leer los trabajos de Lobachevsky en su idioma original. Gauss también aportó en la parte de la geometría, en la geometría diferencial. Quizás no escribió ningún tratado acerca de la geometría diferencial, pero, fruto de las ideas sobre la geometría de superficies nacidas de sus observaciones geodésicas, constituyen la contribución definitiva de Gauss a la geometría diferencial. Es decir, Gauss creó un programa completado por el trabajo de muchos matemáticos en décadas posteriores. Y el problema de la geometría diferencial nace al querer Gauss proyectar un mapa plano en cualquier tipo de superficie, en este caso esférica. Y en sí Gauss sí pudo desarrollarlo, a partir del cálculo de superficies de curvatura constantes. En la actualidad este cálculo lleva su nombre, y es llamado por sí curvatura de Gauss o curvatura gaussiana. Así, se puede decir que estilísticamente su trabajo sobre superficies curvas es su trabajo más perfecto de la época. Su exposición es analítica, directa y muy concisa, de forma que cada idea geométrica se representa de forma completa. En opinión de Einstein, la teoría de la relatividad no existiría sin la geometría de Gauss. En cuanto a las aportaciones de Gauss a la física, fue amigo de Wilhelm Weber. Ahora, a Gauss lo conocemos bastante en el campo de las matemáticas de sus aportes, pero de ahí, digamos, a entrar en el campo de la física, no podríamos decir que Gauss fue totalmente ajeno. Un año antes de la llegada del físico Weber, que se dio a finales del año 1831, Gauss ya trabajaba en la formalización y propiedades matemáticas de la atracción newtoniana, originando así su famosa teoría del potencial. En ese contexto se expone la famosa ley de Gauss, que dice lo siguiente: el flujo del campo gravitatorio a través de una superficie cerrada arbitraria es proporcional a la masa total del contenido en el interior. Siendo así, el campo gravitatorio el conjunto de fuerzas que representan la gravedad. Producto pues del trabajo de Gauss y Weber, desarrollaron un código e instalaron un telégrafo en los laboratorios de Weber y en el observatorio astronómico, separados ambos 1500 metros. El telégrafo funcionó, y aunque hubo que reparar el hilo pues se rompía frecuentemente, Gauss parece haber sido consciente de las posibilidades que habría en las comunicaciones eléctricas. Sugirió así la idea de que las líneas de un ferrocarril, de un rail, se usaran como conductor para facilitar las comunicaciones a largas distancias. El invento de Gauss y Weber no era el primer intento de comunicación eléctrica a larga distancia, privilegio que se lo llevó Samuel Morse, el cual lo patentó 9 años después de ser usado por Gauss y por Weber. Ya en sus últimos años, como un profesor entrado en avanzada edad, Gauss disfrutaba mucho más de la enseñanza en general y de sus clases en particular que en sus años de juventud. Y ya en esos últimos años, Gauss seguía todavía preocupado y se dedicaba tiempo a problemas matemáticos, pero más elementales que los que había ocupado hasta entonces. Se ocupaba, por ejemplo, de algunos problemas de combinatoria que se planteaba con su amigo Schumacher y algunos problemas de física aplicada y teórica. En el año de 1849, con motivo del cincuentenario de su doctorado, impartió su famosa conferencia en la que presentó su cuarta demostración del teorema fundamental del álgebra, una variación de la presentada en su tesis, incorporando ya de manera abierta los coeficientes complejos, que no habría querido presentar en sus primeras demostraciones.
Uno de sus aportes durante esos últimos años fue también en la parte económica, ya que uno de sus trabajos más curiosos de Gauss en esos últimos años estuvo dedicado al fondo de pensiones para las viudas de los profesores universitarios de la Universidad de Gotinga. Gauss estaba preocupado por comprobar si se podía mantener el nivel de cobertura a largo plazo. Para este cálculo, Gauss se valió de varios factores, como por ejemplo tasas de mortalidad y otras informaciones obtenidas por compañías de seguro de la época. Hizo numerosos cálculos usando todos los datos reales que pudo disponer en ese momento. La conclusión la presentó finalmente en 1851, después de 6 años de trabajo, y era bastante sorprendente. El sistema era sostenible e incluso se podría aumentar las cantidades pagadas a cada una de las viudas. Asimismo, también se interesó bastante por la literatura inglesa. Leía ávidamente las novelas históricas de su contemporáneo, Sir Walter Scott, en cuanto aparecían. También dominó los idiomas durante su juventud y lo conservó durante toda su vida. Las lenguas para él eran una forma de diversión. Cuando ya anciano quiso, por ejemplo, comprobar la flexibilidad de su cerebro aprendiendo un nuevo idioma. Al final de su vida no fue un científico encerrado en su propio mundo. A Gauss le interesaba la política mundial, a la que dedicaba siempre 1 hora al día. Visitaba las bibliotecas con regularidad y se mantenía al corriente de los acontecimientos leyendo todos los diarios recibidos, desde el Times de Londres hasta las revistas locales de Gotinga. Se sabe muy poco de los últimos años de vida de Gauss, en los que dedicó, como se mencionó, gran parte de su tiempo a leer, no solo literatura científica y periódicos, como ya habíamos señalado. En junio de 1854, Gauss se hizo un chequeo médico completo. El diagnóstico fue poco favorable, pues le habían encontrado una dilatación del corazón con pocas esperanzas de vida. Su último acto académico fue en junio de 1854, que fue ejercer como presidente del tribunal en la prueba para la habilitación de Riemann como profesor de matemáticas. A petición del mismo Gauss como presidente del tribunal, Riemann leyó su famosa exposición sobre la hipótesis en que se fundamenta la geometría. Sin duda, impactó al anciano Gauss por lo que suponía de reconocimiento de las geometrías no euclidias en las que había sido pionero. Y en diciembre de ese mismo año tuvo una caída en el cual parecía que la última hora de Gauss ya había llegado. De cualquier manera, el corazón del anciano ya Gauss, aquejado de hidropesia, estaba dando sus últimos latidos. Y fue así que el 23 de febrero de 1855, mientras dormía plácidamente, se extinguió la vida de este gran matemático, Carl Friedrich Gauss. Ya adentrándonos a épocas modernas, pues su país ha sabido reconocerlo enormemente, pues la Sociedad Matemática Alemania otorga un galardón cada 4 años a quienes hayan hecho contribuciones matemáticas relevantes, con aplicaciones significativas fuera de las matemáticas. La dotación es de 10.000 euros, una cifra considerable. Su patria, Alemania, ha rendido homenaje al genio de Gauss en diversos sellos postales, y antes de la llegada del euro, muchos alemanes estaban familiarizados con el rostro de Gauss, aunque tal vez no supieran a quién correspondía, pero así, porque durante varios años la semblanza amable del Gauss maduro, tocado con su típico gorro terciopelo, adornada en el billete de 10 marcos, acompañado de la representación de la campana que lleva su nombre. Y bueno, hasta aquí el video. Si el video te ha gustado, pues me ayudarías mucho compartiéndolo, suscribiéndote, activando la campanita, que estaré subiendo más videos con el mismo contenido. Gracias.